Esa fue la vida ahí, es decir, permanentemente combate, combate, tirarse al suelo, en las trincheras, o sea, una angustia. Por eso, repito, creí que yo no iba a salir de esa experiencia. Es parte de la historia de Berlín. Primer alcalde de Berlín que le sucede eso, en el conflicto armado. Después del 84 vienen las elecciones municipales y legislativas del 85 y se logra ganar la alcaldía frente al Partido Arena. Pero en el 87, que ya el FMLN venía ya avanzando en su lucha contra la dictadura militar, 5 de septiembre coincidimos con el obispo de Santiago de María, Orlando Cabrera, el párroco de Berlín, Padre Mario, para poder hacer una visita a una comunidad rural y fuimos interceptados por una columna guerrillera y nos bajaron del vehículo en que veníamos, pidieron documentos. Cuando me tocó a mí me dijeron de que yo era el alcalde y que tenían orden de la comandancia general de que tenían que detenerme. Entonces hicieron que abordaran nuevamente el vehículo y a mí me llevaron con ellos. Durante los primeros 3 días me mantuvieron pues aislado del grupo en una zona de control, por supuesto, de ellos. Hasta ahí no me habían explicado de qué se trataba, cuál era mi situación, hasta que yo les pedí que necesitaba conocer cuál era mi situación en esa zona. Fue alguien de la estructura política y lo que me planteó que mi problema era de tipo político, porque el gobierno había interrumpido un acuerdo que tenían sobre que ellos podían sacar sus lisiados, sus heridos, a recibir atención médica al extranjero y que ese acuerdo se había cerrado y que era una forma de presionar al gobierno. Y me pidieron que escribiera cartas al presidente, cartas a la iglesia, exigiendo pues de que cumpliera los acuerdos. Entonces pasé prácticamente un mes en la zona, bajo los bombardeos, tirándonos en las zanjas, en las trincheras cuando pasaban los aviones, cuando bombardeaban con mortero, y era un movimiento permanente, constante, ante los ataques del ejército. Y me advirtieron que no intentara huir, porque si yo quería huir, todo alrededor estaba minado, y que además tenían orden de disparar si yo intentaba huir. Entonces me advirtieron eso desde el primer día, que no fuera a hacerlo. Y hicieron varias pruebas conmigo. Hubo veces que dejaran solo el fusil, dejaron el fusil guindado en un palito y yo estaba en una hamaca y ellos comenzaron a decir, bueno, vos vas a la cocina, yo voy a la clínica, yo voy al río, voy a qué, y me dejaron solo y dejaron el fusil. Obviamente yo inmediatamente entendí que esa era como una trampa, ¿no? Ellos querían ver qué reacción tenía yo, a ver si agarraba el fusil, pero desgraciadamente pues sí, yo sabía lo que íbamos. Entonces cosas como esas sucedieron permanentemente, donde ellos querían comprobar si yo no tenía las intenciones de escapar. Y oía pues cerca los combates, los helicópteros llegaban a bombardear la zona y me decía, aquí hay anillos, me decía, aquí no pueden ingresar, me dijo. Aquí está minado todo, me dijo. Y ya vas a comenzar a escuchar las bombas de los soldados, me dijo. Cuando escuché esa bombita, me dijo, es que ya un soldado va con la pata, me dijo, en el aire, me dijo. Entonces, esa fue la vida ahí. Es decir, permanentemente combate, combate, tirarse al suelo, en las trincheras, o sea, una angustia. Por eso, repito, creí que yo no iba a salir
de esa experiencia, pero gracias a Dios estoy aquí y digo, es parte de la historia de Berlín. Primer alcalde de Berlín que le sucede eso, el conflicto armado. Entonces, en ese sentido, comencé a enviar cartas al arzobispado, audios, ¿verdad?, pidiéndoles que por favor intercedieran, y la Cruz Roja, obviamente, la Cruz Roja, pude comunicarme con mi familia expresándole que me encontraba más o menos en condiciones estables. Entonces, para aquellos que desconocen lo que es un conflicto armado, yo les digo, realmente esas experiencias, a pesar de que hace mucho tiempo fue, yo siento que como que ayer sucedió eso. Por lo tanto, un día inesperado, un 3 de octubre, me dijeron de que por buena voluntad, por voluntad política de la comandancia, a mí me iban a dejar libre, que me iban a liberar, iban a hacer la entrega a través de la Cruz Roja Internacional y el párroco de Berlín, el padre Pascual, que estaba entonces. Y fue el 4 de octubre de 1987 cuando hicieron mi liberación. Fui entregado al párroco, donde le dijeron, vaya, ahora queda en manos suyas la responsabilidad de él. Yo fui víctima del conflicto armado porque yo fui secuestrado.